Sí. Porque tocó en Morelos, en la Ciudad de México, ese problema, ¿no? Como mencionas, a través de los gobiernos estatales, municipales, poder generar un acuerdo para que se pueda cambiar ese modelo de evaluación en caso de lo planteamos los ingenieros al momento de evaluar, de poder esas 10 hojas que nos daban para ahora pues difícilmente puede aplicar. en el caso del fenómeno, ¿no? Sí. Entonces la intención es que en conjunto impulsemos el que podamos junto con Senapred manejar un modelo de una hoja que sean datos generales para que se valore de inmediato las estructuras. Es que es tan absurdo que en algún momento llegan a preguntar ¿y qué tipo de cimentación tiene? En una revisión de miles de viviendas o de construcciones, ¿cómo se va a estar revisando qué tipo de cimentación se tiene? Porque el objetivo de una revisión rápida es verificar que no ponga en riesgo a la integridad de la gente que va a ocuparla. Pero si ya nos están pidiendo que revisemos cimentaciones, pues evidentemente no se va a hacer, ¿no? Entonces el tema nosotros lo vivimos en Morelos porque se revisaron muchísimos grupos, entraron, muchos dijeron que sí estaba bien, otros dijeron que estaban mal y no se pusieron de acuerdo. Pero los formatos provocan ese problema, ¿sí? Realmente provocan muchas dudas en su aplicación. Entonces, ya con esto, quería explicarles un poquito la importancia de las normativas, las deficiencias que tenemos en la normatividad y después el tema de un estudio formal que debe de hacerse. De hecho, yo creo que para hacer una revisión rápida, sinceramente se debe impulsar la instrumentación. Yo creo que una instrumentación nos podría dar información inmediata para una toma de decisiones. Acuérdense que si yo tengo una estructura sana y determino un periodo, una vez que está sometido a una acción dinámica y esta modifica la misma construcción, se modifica el periodo, solamente puede ocurrir por dos cosas, o cambio la masa, que podría ser un tema que no sucedería después de un sismo, a menos que se caigan los muros y demás cosas, o que pierda rigidez, y la pérdida de rigidez implica un daño. Entonces, cuando nosotros instrumentamos una construcción, puede ser muy rápido poder definir si está bien o está mal. Y yo siempre lo digo, si este edificio llega a estar sometido a una excitación dinámica fuerte, y me preguntan, ¿cómo puedo saber si está bien o está mal? Pues yo no sabría que realmente si está bien o está mal. En principio, si no colapsó, pues ya me da una buena idea de que está bien, pero ¿cuál es el grado de daño? Pues no lo sé. ¿Qué información puedo usar para poder saber si está bien o mal? Pues instrumentación. Si yo verifico y estoy monitoreando la construcción, me puede ayudar. Entonces, lo que se está promoviendo mucho en el centro, en la Ciudad de México, en Morelos, es que todos los edificios estén instrumentados, al menos los importantes, ¿no? Escuelas, edificios, hospitales, de tal forma que pueden entrar en operación inmediatamente después de un sismo, porque el gran reto que se tiene es precisamente si una construcción puede ser o no operar, puede operar, puede estar en funcionamiento, y ese es el verdadero reto. Entonces, si instrumentamos ese tipo de edificios, pues tendrían mucha ganancia. Se está intentando, hay muchas empresas que están haciendo lo mismo, pero bueno, espero que sí pueda lograrse. Y es una oportunidad, o sea, las empresas que puedan manejar instrumentación, que además la instrumentación actualmente ya es muy fácil y muy rápida, puede ser un buen parámetro. Entonces, sí, por favor. Es que no es tanto sistema de instrumentación, ¿no? O sea, sí hay ese grado de serviciabilidad de los edificios. Por ejemplo, estamos, es el NSA, Air Collapse, vamos abajo, Air Collapse, vamos a lo que es ¿cómo se llama? El último que se dio de situación inmediata, antes de eso. Sí. O sea, si vamos a eso, o sea, si lo hay, pues, o sea, o el FO que es el estudio proyecto. Pero para hacer esos, tenemos que ser muy rigurosos. Tenemos que hacer, obviamente, es costoso. Yo nomás pongo un ejemplo de un edificio public proyecto. Podría ser la entrada del baile. No lo puedes salvar. Tiene que estar siempre puesto ahí. ¿Qué es lo que tiene? Durante un incendio, cada 20 pisos hay una cámara. Entonces, eso es un empleo de un edificio. Pero en cambio aquí todos diseñamos solamente
el estado límite de colapso. Límite de colapso. Y el servicio en algunas ocasiones. Entonces, para hacer eso tenemos que ver aceleraciones de piso, función de los, ¿cómo se llama? Sí, es correcto, estoy de acuerdo. Entonces, no. Aquí viene mi concepto filosófico que quiero hablar un poquito más adelante. O sea, realmente cuando uno empieza a revisar, vamos a trabajar con espectros más adelante, ¿no? Pero cuando empieza a ver un espectro y se da cuenta que es el espectro y demás cosas, que acuérdense que son las aceleraciones máximas de sistemas de gran libertad, entonces llega un momento en que se permite la modificación de ese espectro por muchos factores. Y es un gran problema porque todo el mundo empieza, ¿y por qué? ¿Cuándo voy a meter el 4? ¿Cuándo voy a meter el 3? ¿Cuándo voy a meter el 2? ¿Y por qué sobre resistencia? ¿Y por qué redundancia? ¿Y por qué? Y entonces se llega a un problema. Sí, efectivamente, ¿cómo defino esos valores para sistemas estructurales que no están contemplados dentro de una norma? Porque uno de los objetivos que tiene una norma es definir todos los criterios de diseño sísmico, todos los factores que puedan modificar un espectro en el caso del sismo. Pero en realidad eso tiene sentido cuando mi objetivo es garantizar la seguridad y que no le pase nada a mi estructura. Cuando yo asumo o acepto una ductilidad alta, es porque estoy asumiendo un daño en la estructura. Ese es el verdadero reto que tenemos que buscar. ¿Yo quiero que se dañe mi estructura? Pues a lo mejor no. Entonces, ¿por qué usar 4? ¿Por qué usar 3? Pues lo dejo elástico, ¿no? Es ahí donde tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas. Eso lo vamos a ir viendo ahora. Entonces, vamos a empezar a trabajar. No, pero ¿saben qué? Mejor, voy a hablar un poquito de dinámica estructural, ¿sí? No, es la presentación que he hecho, pero yo creo que para la gente que no ha visto esa presentación les va a ayudar mucho, ¿sí? Sobre todo porque acuérdense que conceptos de periodo y de utilidad pues son importantes Sí. Ah, sí, por favor. Sí, con gusto. Acuérdense que los conceptos de dinámica estructural pues son la base de todos los manuales. Entonces, yo lo que voy a hacer es aclarar un poquito lo que es periodo, amortiguamiento, espectros de diseño, espectros de respuesta y espectros de diseño, qué es lo que queremos y qué es lo que contienen las normas técnicas, el capítulo de diseño por siglo. Entonces, acuérdense que de manera rápida, el problema dinámico, pues es un problema estático, pero hecho muchas veces, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el análisis estático y el dinámico es que el análisis dinámico no presenta una solución, en realidad presenta muchas soluciones. Y con cada punto de un registro sísmico hay que resolverlo y hay que encontrar la respuesta. Y entonces, al final, cuando yo quiero construir mi espectro de respuesta, pues lo que estoy haciendo es finalmente graficar las respuestas máximas ante un registro sísmico. Entonces, en la dinámica se define simplemente como las propiedades, características o acciones que varían con el tiempo, y estas pueden ser predecibles si se conoce la influencia de las fuerzas externas que actúan en el sistema. En cuanto a excitación dinámica, es aquella cuya magnitud, dirección y punto de aplicación es función del tiempo, y ejemplo de eso, ustedes lo saben, puede ser el viento, pueden ser las olas o corrientes, pueden ser los choques e impactos, puede ser la maquinaria, movimientos de vehículos y, por supuesto, por la parte sísmica, ¿sí? Entonces, de aquí que la respuesta dinámica, esta puede ser definida como cualquier cantidad que puede caracterizar el efecto producido por esas cargas dinámicas en las estructuras dependientes del tiempo, y que cuando resolvemos la ecuación dinámica, lo primero que obtenemos pues son desplazamientos. Yo resuelvo mi ecuación dinámica y lo que obtengo son desplazamientos. Entonces, pero claro que esos desplazamientos los puedo integrar y obtener velocidades, o doblemente integrar y obtener aceleraciones. Simplemente son procesos matemáticos y que nos permiten obtener muchas cosas: tensiones, deformaciones, fuerzas de inercia. Entonces, cuando nosotros resolvemos un problema dinámico, tenemos que tomar en cuenta, puede ser que la evaluación la podemos hacer a través de cargas deterministas o probabilistas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, determinista es porque podemos modelarla matemáticamente, aunque no sea regular. Si la puedo modelar matemáticamente, es determinista. Y si no la puedo regular y solamente estudiar a través de procesos estadísticos o probabilistas, pues es probabilista. Y cuando la parte sísmica, pues evidentemente es probabilista, porque la única forma de resolverlo es a través de la estadística.
Que por otra parte, ahí nos damos cuenta de las simplificaciones que hacemos en un diseño por sismo. O sea, desde entonces ya estamos simplificando todo. Eso es uno de los... Por eso es que cuando entramos en razonamientos de análisis no lineales y demás cosas, es ya tan exagerado nuestro querer llegar, ¿no? Resumiendo tanto, aplicando tantos factores y queriendo llegar a hacer análisis no lineales, que me resulta muy difícil de entender, ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos de cargas tenemos? Pues por una parte son periódicas. ¿Qué características tienen que ser periódicas? Que si, por ejemplo, lo genera el movimiento de una masa, pues esta puede ser representada por formas senoidales o cosenoidales. De alguna manera, la máquina o el movimiento de la máquina me está generando este movimiento, ¿sí? O puede ser causada por una presión hidrodinámica, en donde, aunque no es regular, si se dan cuenta, sí se repite en el tiempo. Y si se repite en el tiempo, eso se puede modelar perfectamente con funciones de Fourier, simplemente. Entonces, cuando yo puedo modelar la función de la carga, pues obviamente la solución pues también la puedo obtener de manera pues prácticamente precisa. Ahora, las no periódicas, en este caso, pues pueden ser o explosiones, ¿sí? O sismos. Entonces, esas son las diferencias entre acciones periódicas y no periódicas. Y para poder caracterizar un problema dinámico, recuerden que el problema dinámico primero no se da en un tiempo, sino puede repetirse en muchos instantes. Pero lo más importante es que ante los desplazamientos que resulten, se van a generar fuerzas de inercia. Y es aquí donde nosotros convertimos un problema estático a un problema dinámico. ¿Y qué significa esto? Bueno, la forma más fácil de resolver el problema dinámico es a través de un sistema de grado de libertad. ¿Pero qué es un sistema de grado de libertad? Es una forma muy simplificada de una estructura. Si se dan cuenta que tenemos un marquito, dos columnitas, una losa o un elemento horizontal que representa la losa y 6 grados de libertad. Y entonces, para poder llegar al sistema de grado de libertad, pues hay que hacer un montón de suposiciones. ¿Cuáles son suposiciones? Que las columnas son infinitamente rígidas longitudinalmente, es decir, que los desplazamientos 2 y 5 pues desaparecen. Una simplificación burda, pero que nos resulta útil para nuestra solución. Como no haber giros en las columnas porque son infinitamente rígidas, entonces los desplazamientos 3 y 6 también desaparecen. Y como es infinitamente rígida el elemento horizontal, pues el 1 y el 4 es el mismo. Por lo tanto, de una forma muy compleja, una estructura muy compleja, la simplificamos en un sistemita de un grado de libertad, en donde toda la masa la concentramos en el punto superior y la resistencia o la rigidez la proporcionan los elementos columnas en este caso. Entonces ya con esto pues es el inicio de la dinámica estructural, en donde para poder resolverla, una forma diferente de representarla es: tengo mi masa, tengo mi rigidez, la que representa los elementos resistentes y la excitación, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se resuelve un sistema dinámico, un problema dinámico? Pues exactamente igual que un problema estático, es decir, diagrama de cuerpo libre, fuerzas que existen, fuerzas que están actuando, y cuando yo quiero obtener el equilibrio dinámico, pues simplemente, si yo quiero convertirlo en un problema dinámico, tengo que poner las fuerzas de inercia, simplemente eso. Ahora, esas fuerzas de inercia están fuera porque están en función del desplazamiento del sistema de grado de libertad. Entonces ya con esto, simplemente sumo mis fuerzas y lo que obtengo sería pues mi ecuación dinámica. En este caso, si se dan cuenta, yo tengo una fuerza, bueno, la rigidez multiplicada por el desplazamiento, tendría una fuerza de rigidez, tenía mi fuerza de excitación y la fuerza de inercia. ¿Por qué no tengo el amortiguamiento? Porque todavía no lo estoy considerando, pero lo vamos a considerar. Con esto, si yo hago la sumatoria de fuerzas, si se dan cuenta, tengo 3 términos que si los ordeno, tendría mi fuerza de inercia, la de rigidez y mi excitación. Como es una ecuación de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden, pues hay que usar ecuaciones diferenciales que, como ustedes saben, no son complicadas, son muy fáciles de aplicar. Y una vez que nosotros resolvemos esto, para mí lo importante es la solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, voy a resolver el sistema de una libertad en vibración libre no amortiguada. ¿Por qué libre? Porque en principio es la forma inicial de obtener propiedades dinámicas de un sistema de una libertad, y no amortiguada porque no hay nada que elimine la energía.
Entonces, con esto elimino la excitación y me quedo con esto. Pero evidentemente, para poder resolver esta ecuación, tengo que aplicar unas condiciones iniciales. O es un desplazamiento o es una velocidad. Y es aquí donde podemos usar este mismo concepto para obtener propiedades como el amortiguamiento de sistemas que no están contenidos en el documento, en el manual. Fíjense que uno de los grandes problemas que tenemos en los documentos, sobre todo los criterios de diseño, es que en teoría deberían de proporcionarse todos los valores que deben de usarse para poder considerar fuerzas sísmicas. Pero si hay un sistema estructural no contenido, ¿cómo podemos obtener las propiedades dinámicas? Pues aquí está la forma. Si yo instrumento un edificio, lo someto a una vibración ambiental, yo puedo obtener el amortiguamiento de esa construcción y ya es válido, el documento ya lo permite, porque antes no teníamos esa información, ahora sí la tenemos. Bueno, ya con esto, lo interesante es lo siguiente, pues esta es mi solución. ¿Por qué? Pues porque planteé una función senoidal con senoidal